Yo sé cómo curar el cáncer de su hijo, y ocurrió un milagro. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Madrid, noviembre. La lluvia caía sin parar, densa y sombría, como si intentara arrastrar consigo las últimas esperanzas de la humanidad. Detrás del ventanal largo y empañado, el viento silbaba por el pasillo del sexto piso del Hospital San Gabriel. Eran las 3 de la madrugada, según el reloj de la pared. No se oían pasos. No había ni una sola enfermera a la vista. Solo quedaba el olor penetrante antiséptico, la luz amarilla tenue, y una respiración entrecortada que se escuchaba desde urgencias pediátricas. En la habitación 607, Ricardo Castaño permanecía quieto, sentado junto a la cama. Vestía un traje gris de buen corte, con la corbata aflojada y la camisa húmeda por la lluvia. El cabello, desordenado, se le pegaba a la frente. Sujetaba con fuerza la mano de su hijo, un niño de 9 años, delgado, con la cabeza rapada y la piel tan pálida como la cera. Mateo, Mateo, susurró con voz ronca, los ojos enrojecidos. ¿Me oís, hijo? Papá está aquí, no me voy a ir. El niño no respondió. Seguía ahí, con los ojos entrecerrados y el pecho que apenas subía y bajaba al compás del respirador. Un tubo intravenoso entraba en su pequeño brazo, y junto a la cama, el monitor cardíaco parpadeaba con ritmo constante, recordando que la vida de Mateo dependía de esa línea. La puerta se abrió con suavidad. Entró una mujer de mediana edad, la doctora Pilar Moreno, jefa de oncología pediátrica. Se quitó el cubrebocas, se quedó unos segundos en silencio, y luego habló con voz baja. Señor Castaño, perdón que lo moleste, pero creo que necesita saber esto. Ricardo alzó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Dígame lo que tenga que decir. Pilar miró al niño, y luego dijo despacio. Hemos aplicado todos los tratamientos disponibles. CHOP, EPOCHR. Incluso la terapia experimental con células T, pero el tumor no está respondiendo. El cuerpo del niño ya no da más. Si seguimos, solo vamos a provocarle más sufrimiento. Ricardo no respondió. Los labios le temblaban. Después de un instante, murmuró. ¿Está diciendo que ya no queda nada por hacer? Pilar asintió con tristeza. Lo lamento mucho, Ricardo. No hay más opciones. Sus palabras fueron como un cuchillo helado atravesándole el pecho. Ricardo se puso de pie, caminó hasta la ventana y observó cómo la lluvia golpeaba la ciudad dormida. Una parte de él quería gritar, romperlo todo, culpar al mundo. Pero otra parte solo sentía un inmenso vacío. Lo tengo todo, murmuró, casi para sí mismo. Aviones privados, una villa en Mallorca, acciones en bancos. Y ahora ni siquiera puedo salvar al niño que tengo delante. Pilar se acercó, le puso suavemente una mano en el hombro. Nadie merece esto, Ricardo. Nadie. Pero, a veces, soltar no significa rendirse. Ricardo no respondió. Se apartó, volvió a sentarse junto a la cama, y tomó de nuevo la mano de su hijo. Pilar vaciló. Seguiremos con los cuidados paliativos, para que Mateo no sienta dolor. Salga, la interrumpió Ricardo. No alzó la voz, pero fue tan cortante como una cuchilla. Necesito estar a solas con mi hijo. La doctora suspiró, asintió levemente y salió en silencio. La puerta se cerró, dejando a Ricardo solo en ese espacio helado. La lluvia seguía cayendo, la luz seguía siendo tenue. Ricardo inclinó la cabeza, apoyó la frente en el borde de la cama, y las lágrimas empaparon la sábana blanca. Hijo, perdóname, si pudiera cambiarlo todo, si pudiera darlo todo con tal de que despiertes. Lo haría sin dudar. Un rato después, sin saber cuánto tiempo había pasado, Ricardo se levantó y salió de la habitación. Necesitaba respirar, algo que hiciera que su mente dejara de girar como un torbellino. El pasillo del hospital se extendía ante él, iluminado por fluorescentes parpadeantes. Pasó junto a la sala de médicos, la máquina de café automática, y algunos carteles motivacionales que decían, lucha contra el cáncer.
Las palabras se le clavaban en el pecho como cuchillas. Confía. No estás solo. Ricardo soltó una carcajada amarga. Nunca se había sentido tan solo. Al salir por la puerta trasera, abrió su caja de cigarrillos y sacó el último. Pero el encendedor no encendía. El viento era demasiado fuerte. ¿Quiere usar el mío? Una voz infantil lo sorprendió por la espalda. Ricardo se giró. Una niña, de unos 10 años. Ropa oscura, sucia, llena de barro. Cabello largo y enredado. Pero los ojos. Esos ojos brillaban en la oscuridad, reflejando algo que no parecía de este mundo. ¿Fuma?, le preguntó, extendiéndole un encendedor rojo. Ricardo lo tomó, encendió el cigarro, dio una calada larga. Gracias. Pero dime, ¿qué haces tú aquí tan tarde? Vivo cerca. A veces entro al hospital a sentarme un rato. Qué raro, gruñó Ricardo. Un hospital no es lugar para niños. La niña se encogió de hombros. Sé cómo curar a tu hijo. Ricardo se quedó mudo. El cigarro cayó de su boca, apagándose en un charco. Miró fijamente a la niña, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué dijiste? Lo escuchaste bien, replicó con indiferencia. Sé cómo curar a Mateo. Ricardo se acercó, le agarró los hombros. ¿Quién te dijo el nombre de mi hijo? ¿De dónde vienes? ¿Quién te envió? Nadie me envió. Sus ojos lo miraban fijamente, sin rastro de miedo. Solo, lo vi. Ricardo la soltó, retrocediendo, perturbado. ¿Estás loca? No, pero me encerraron en una casa abandonada por decir cosas parecidas. Me llamaban monstruo. Silencio. La niña se acercó, se agachó y dibujó con el dedo en el suelo mojado la forma de una hoja. Esta planta crece en el borde del bosque al norte de Monte Oscuro. Sus hojas son moradas, puntiagudas, huelen a menta. Si las recoges bien y las preparas bien, tu hijo despertará. Pero si te equivocas, su corazón se detendrá en una hora. Ricardo frunció el ceño. Estás jugando con una vida, niña. Nunca he jugado con eso, dijo con frialdad. Tu hijo tiene solo unos días. Puedes esperar la muerte, o intentar algo. ¿Cómo te llamas? La niña guardó silencio unos segundos, luego respondió. Paula. Ricardo retrocedió, aturdido. Una voz más se escuchó. Era una mujer vestida de enfermera. Señor Castaño, ¿todo bien? Ricardo se giró, pero Paula había desaparecido. Solo quedaba el dibujo de la hoja en el suelo mojado. Sin pensarlo mucho, Ricardo salió del hospital esa misma noche. Las palabras de Paula retumbaban en su mente, repitiéndose sin cesar, imposibles de borrar. Si las recoges bien y las preparas bien, tu hijo despertará. Si te equivocas, su corazón se detendrá. Por más ilógico, por más insensato o anticientífico que sonara, Ricardo ya no se preocupaba por eso. Había perdido demasiado para seguir creyendo en caminos racionales. Su hijo se le moría con cada hora. Y ahora, estaba dispuesto a creer en cualquier cosa, incluso en un milagro salido de una niña de origen desconocido. El Range Rover rugió por la autopista A1 bajo la lluvia torrencial. Los limpiaparabrisas no alcanzaban a despejar las gotas pesadas que empañaban el parabrisas, difuminando las luces como espejismos. Ricardo apretaba el volante con fuerza, sin apartar la vista del camino hacia el norte, donde Monte Oscuro se alzaba como una mancha negra en el mapa biológico de España. Casi 2 horas después, se desvió por un camino de tierra hacia el bosque. El barro salpicaba, las ruedas resbalaban entre baches. Solo se oía la lluvia sobre el techo del auto y el corazón de Ricardo latiendo desbocado. El GPS había perdido señal. El celular estaba sin cobertura desde hacía 10 minutos. Maldición, murmuró, con la voz reseca. Apagó el motor, sacó una linterna y bajó. El barro le llegaba hasta los tobillos. El viento atravesaba el bosque de pinos como cuchillas. Delante, solo árboles altos, oscuros, húmedos. Detrás, la tenue luz del coche, su única fuente de iluminación. Siguió las vagas instrucciones de Paula. Crece en el borde norte del bosque.
Hoja morada, olor a menta. Después de casi 20 minutos entre lodo y zarzas, Ricardo se detuvo. Frente a él había un arbusto pequeño, de unos 70 centímetros, hojas de color morado pálido, forma alargada, y un leve olor a menta. Dios, es real, susurró, con el corazón acelerado. Se agachó, extendió la mano para arrancar una rama, cuando una mano lo agarró del cuello por detrás con fuerza. Ricardo entró en pánico, forcejeó. La linterna cayó y rodó hacia los matorrales. Su cuello fue tirado hacia atrás, lo hizo caer de espaldas en el barro. Antes de que pudiera gritar, otra mano le tapó la boca con un trapo húmedo con olor químico. Todo se volvió oscuro. Cuando Ricardo despertó, estaba atado a una silla de madera dentro de una cabaña podrida en medio del bosque. Olor a moho, madera quemada y algo parecido a carne podrida mezclada. Sus extremidades estaban entumecidas, su boca aún amordazada, el traje cubierto de barro. Una voz masculina sonó detrás. Bienvenido de vuelta, Ricardo. ¿Te acuerdas de mí? Ricardo giró la cabeza. Un hombre delgado, pelo largo y enredado, rostro demacrado, ropa rota, pero unos ojos brillantes, llenos de rabia y locura. Rafael, murmuró Ricardo, ya sin la mordaza. Rafael sonrió torcido. Me impresiona. ¿Aún recuerdas mi nombre después de tantos años? Ricardo tragó saliva. ¿Qué demonios haces aquí? Esperarte. Rafael se acercó, cara a cara. 20 años llevo viviendo con el recuerdo del congelador en el Instituto San Benito. ¿Te acuerdas? Aquella noche helada de 2005, tú y tus amiguitos me encerraron en la cámara frigorífica y se fueron. Tú gritaste, imagínate que ya estás muerto, así descansamos. Ricardo bajó la cabeza. Aquellos recuerdos que creía enterrados emergieron como un oleaje oscuro. Rafael, el alumno brillante del curso inferior, siempre fue una molestia para su grupo de abusadores. Y él, Ricardo, el cabecilla, ejecutó el castigo. Casi muero esa noche, Rafael escupía las palabras. Sufrí daño neurológico, perdí mi beca, mi padre se suicidó, mi madre enloqueció. Lo perdí todo, y tú te fuiste a la universidad, te hiciste millonario, viviendo entre lujos. Rafael, yo, era joven, estúpido, lo siento, no sabía lo que te hicieron pasar. Rafael se echó a reír. Una risa como una cuchilla rasgando la noche. Lo siento, después de 20 años, ¿crees que lo siento, basta para que te perdone? Sacó un puñado de hojas moradas del bolsillo. Las mismas que Ricardo había visto. Rafael las fue arrojando una a una al fuego en medio de la cabaña. ¿Sabes algo, Ricardo? Dijo con un tono inquietantemente sereno. Cada hoja podría salvar a tu hijo. Pero ahora, las quemaré una por una. Como tú quemaste mi vida. Rafael, estás loco. Detente, por favor. Te lo ruego. Ricardo forcejeaba con todas sus fuerzas. Pero las cuerdas lo apretaban hasta entumecerle la sangre. Rafael, sin inmutarse, arrojaba hoja tras hoja al fuego. El humo subía, dulce con aroma a menta. El olor de la esperanza, convertido ahora en el perfume de la venganza. ¿Sabes cómo sobreviví? Rafael lo miró fijamente. Viví en hospitales psiquiátricos, en el bosque, robando, curando mis heridas con hierbas. Aprendí el valor de cada hoja. Durante mucho tiempo soñé con salvar a alguien. Pero ahora, solo quiero que sientas la impotencia que yo sentí. Te lo ruego, gritó Ricardo. Mateo es solo un niño. No tiene nada que ver. Déjalo en paz. Ahora hablas de inocencia. Rafael se agachó y sopló sobre el fuego. ¿Acaso pensaste en eso cuando me encerraste? ¿Cuando me golpeabas por sacar mejores notas? ¿Cuando te reías mientras yo lloraba? Ricardo rompió a llorar. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, el barro, y las cenizas de las hojas que seguían consumiéndose. En su mente solo quedaba la imagen de Mateo, acostado, débil, esperando un milagro que nunca llegaría. Rafael, por favor, no lo hagas, te lo suplico. Demasiado tarde, susurró Rafael. Me quedan solo 2 hojas.
Levantó la mano, listo para arrojarlas al fuego. Justo entonces, un sonido extraño se oyó afuera. Suave como el viento. Luego, una voz femenina. Ya basta, Rafael. Ya quemaste demasiadas. Rafael se paralizó. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. De entre la niebla nocturna, Paula apareció. Surgió del espesor de la bruma, su figura pequeña parecía inmune al frío o la lluvia. En sus manos llevaba una bolsita de tela marrón atada con cuerda de cáñamo. Sus ojos brillaban como dos piedras de plata en medio de la oscuridad. Rafael se quedó como una estatua, con las dos últimas hojas violetas aún en la mano. No puede ser, murmuró. Tú, soy yo. Paula respondió sin emoción. Te reconociste más rápido de lo que pensé. Rafael dio un paso atrás, su mirada pasó de la furia a la confusión. No, tú no puedes estar viva. Y sin embargo estoy aquí, lo interrumpió Paula. No como el cadáver que creíste haber enterrado en el bosque. Ricardo miraba de uno al otro, desorientado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Paula no respondió. Sus ojos afilados como cuchillas seguían fijos en Rafael. Todavía tengo la cicatriz detrás del cuello, dijo con voz baja. ¿Recuerdas? Usaste un cable para atarme a la puerta metálica de aquella casa abandonada. Y luego conectaste la corriente. 30 segundos. Cállate. Rafael apretó los dientes, las manos le temblaban. No fue por traicionarte, fue porque vi un pasado que tú querías olvidar, siguió Paula, avanzando un paso. Me llamaste monstruo, dijiste que alguien como yo no merecía vivir. Te salvé de ellos, gritó Rafael, te di comida, techo. Y luego me convertiste en experimento. Paula abrió su bolsa y sacó un manojo de hojas violetas cuidadosamente envueltas. Sobreviví porque un ermitaño me encontró. Él me enseñó sobre las plantas, sobre sanar, y sobre perdonar. Ricardo tragó saliva. ¿Tú conocías a este hombre? Paula lo miró brevemente. Soy alguien que ambos decidieron ignorar. Pero ya perdoné todo eso. Rafael soltó una risa aguda y desquiciada. ¿Perdonar? ¿Vienes a darme lecciones? ¿Después de todo? No. Paula se acercó al fuego. Vengo a evitar que matas a otro niño inocente. Rafael miró a Ricardo, luego, a las hojas en manos de Paula. ¿Crees que puedes llevártelas? ¿Salvar a su hijo? Después de lo que él te hizo a ti. ¿Y a mí? Paula se agachó, abrió la bolsa y le acercó una ramita. ¿Recuerdas este olor? Una vez usaste una dosis incorrecta. Le dio un paro al corazón de mi perrito. Lloré 3 días. Cállate. Rafael gritó y le arrancó el manojo de las manos. Paula no se defendió, permaneció inmóvil, con la mirada fija. Quémala si quieres, dijo suavemente, pero cuando el fuego se apague, solo te quedará vivir otra vez en la oscuridad. Ricardo respiraba con dificultad, la voz ronca. Paula, por favor, sálvelo, haré lo que sea. Paula giró hacia él. ¿Lo que sea? Sí. Asintió frenéticamente. Estoy dispuesto a darlo todo. Mi fortuna, mi nombre. Hasta mi vida si hace falta. Rafael bajó lentamente la cabeza. Las 2 últimas hojas cayeron de su mano al charco junto al fuego. Estoy cansado, murmuró. Viví 20 años esperando este momento, y cuando llega, no siento nada, ni alivio. Paula susurró, porque el odio no sana nada. Solo corroe. De repente, Rafael se desplomó de rodillas, abrazándose la cabeza. Ya no sé quién soy. Yo quería ser médico. Quería ayudar. Aún puedes, le dijo Paula en voz baja. Si eliges bien. Un sollozo escapó del pecho de Rafael. Se acurrucó en un rincón de la cabaña, llorando como un niño. Ricardo todavía temblaba. Niña, por favor, dame eso. Paula asintió, sacó un pequeño paquete de su bolsa y se lo entregó. Dosis para 3 días. Agua a 42 grados. Revolver con cuchara de plata. 7 minutos. Luego usar un difusor de esencias para dispersarlo por la habitación. Ni un solo paso fuera de lugar. Ricardo lo tomó con manos temblorosas. No
no sé cómo agradecerte. No digas nada, Paula respondió, sus ojos se suavizaron. Solo hazlo bien, y recuerda por qué lo haces. Afuera, la lluvia comenzaba a cesar. Paula se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. No dijo adiós, ni miró atrás. Ricardo la observó desaparecer entre los pinos. ¿Quién eres, de verdad?, susurró. Rafael ya no decía nada. Estaba allí, inmóvil, mirando las cenizas. Sus manos, que alguna vez pertenecieron a un prometedor estudiante de medicina, ahora eran solo sombras podridas de años de odio. Ricardo salió de la cabaña, apretando contra su pecho el paquete de hojas como si contuviera la vida de su hijo. El sol aún no salía, pero la lluvia había cesado, y el bosque estaba extrañamente en silencio. El Range Rover, con las ruedas cubiertas de barro, se detuvo frente a la entrada de urgencias del Hospital San Gabriel a las 4:45 de la mañana. Ricardo saltó del auto como un hombre perseguido. Tenía las ojeras profundas, la ropa sucia, el cabello revuelto, y abrazaba la bolsa de tela con el remedio como si fuera un tesoro. Su rostro estaba pálido, agotado. Un guardia de seguridad se le acercó, frunciendo el ceño. Señor, ¿está bien? ¿De dónde viene? Necesito ver a la doctora Moreno. Ya, es una emergencia. Ricardo lo interrumpió con desesperación. El hombre asintió, hablando por el intercomunicador. Doctora, Pilar Moreno, preséntese en urgencias. Asunto urgente. Ricardo corrió por los pasillos familiares, ignorando las miradas extrañadas de algunas enfermeras de turno. Empujó la puerta de la habitación 607, donde Mateo seguía acostado, inmóvil. El niño no había cambiado. Seguía pálido, respirando débilmente, rodeado de aparatos. El monitor cardíaco aún marcaba latidos, pero más lentos que el día anterior. Cada bip era como un cuchillo atravesando el corazón de Ricardo. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de su hijo. Mateo, papá ya volvió. ¿Me escuchas? Dijiste que me esperarías. Lo prometiste. La puerta se abrió de golpe. La doctora Pilar Moreno entró, con su bata blanca, el cabello recogido apresuradamente y expresión de asombro. Ricardo, por Dios, ¿dónde se metió toda la noche? Lo estuvimos buscando por todo el hospital. Fui a buscar esto. Ricardo abrió la bolsa de tela y colocó el paquete de hojas violetas sobre la mesa metálica junto a la cama. Lo voy a usar. Pilar frunció el ceño. ¿Hojas? ¿Está bromeando? No, no es una broma. Ricardo la miró con ojos encendidos. Alguien me enseñó cómo prepararlo. Agua a 42 grados, remover con cuchara de plata, hervir 7 minutos. Luego usar difusor de aceites para distribuirlo en el aire. Pilar se quedó paralizada, luego soltó una risa incrédula. ¿Está tan desesperado que cree en supersticiones? No es una superstición, Ricardo gritó. Era la primera vez que alzaba la voz en el hospital. Sé que suena absurdo, pero si usted hubiera visto a su hijo así, noche tras noche, también haría cualquier cosa. Pilar guardó silencio un segundo. Luego, suavemente, Ricardo, entiendo su dolor. Pero somos médicos. Confiamos en la ciencia, no en hojas del bosque. ¿Y qué me ha dicho la ciencia, Pilar? Gruñó Ricardo. Que no hay esperanza. Que prepare el funeral. Entonces, ¿qué tengo que perder? Pilar se quedó callada. Ya no veía al magnate rodeado de lujos, sino a un padre roto. Suspiró. ¿Tiene el termómetro y la cuchara de plata? Ricardo abrió una pequeña bolsa de cuero. Sí. ¿Y sabe usar un difusor de hospital? Llamé a Javier, el técnico. Ya viene en camino. Justo entonces, un hombre joven, con barba incipiente y una credencial colgando que decía, Javier Torres, técnico en sistemas, entró cargando un difusor grande en brazos. Doctora Moreno, ya estoy aquí. El señor Castaño dijo que necesitaba ajustar la difusión del aceite esencial para cubrir 15 metros cuadrados. Pilar asintió. Prepáralo, pero voy a supervisar todo el procedimiento. Si hay cualquier señal anormal, intervendremos de inmediato.
De acuerdo, dijo Ricardo. Trabajaron juntos para calentar el agua a exactamente 42 grados Celsius, verificado con un termómetro digital. Ricardo revolvía con una cuchara de plata mientras murmuraba las instrucciones de Paula como si fueran un conjuro. 7 minutos. Ni más, ni menos. Cuando la mezcla tomó una consistencia lechosa, Ricardo la vertió en el difusor. Javier configuró el tiempo y la presión. El vapor comenzó a dispersarse por la habitación, con un leve aroma a menta, suave como el aliento de un ángel. Ricardo se sentó, volvió a tomar la mano de Mateo. Vas a estar bien, tienes que estar bien. Pilar, con los brazos cruzados, mantenía la mirada fija en el monitor cardíaco. Javier murmuró, este olor, es agradable, no como los aceites comunes. Silencio, ordenó Pilar, observa. El primer minuto no ocurrió nada. El segundo, Mateo seguía sin reaccionar. En el tercer minuto, el ritmo cardíaco pareció desacelerarse. Bip, bip, bip. El monitor emitió un sonido extraño. Pilar frunció el ceño. El ritmo cardíaco está oscilando. En el cuarto minuto, Mateo movió el dedo índice de la mano derecha. Ricardo contuvo la respiración. Pilar corrió a revisar sus reflejos pupilares. No, sigue inconsciente. En el quinto minuto, Mateo se estremeció bruscamente. Arritmia, gritó Pilar. Detengan la difusión. Javier, apaga la máquina. La alarma del monitor chilló. La pantalla cardíaca parpadeaba en rojo. Enfermeros entraron corriendo. Preparen adrenalina. Gritó Pilar. Ricardo, fuera. Ahora. No. Ricardo forcejeaba. No me iré. Tengo que estar con mi hijo. Por favor, Ricardo. Pilar lo miró con firmeza. No quiero llamar a seguridad. Pero si interfiere con la reanimación, no tendré elección. Ricardo retrocedió, con lágrimas corriendo por su rostro. Soltó la mano de Mateo y fue empujado fuera del cuarto. La puerta se cerró de golpe como una sentencia. Se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared fría, las manos sujetando su cabeza. El aroma a menta aún flotaba en su cabello, en su ropa. Dios, susurró desesperado. ¿Lo salvé, o lo maté? Sonaban pasos, alarmas, gritos. Todo se mezclaba en una pesadilla espesa. Cerró los ojos, pero la última imagen en su mente era Mateo convulsionando, con los labios morados. El pasillo del sexto piso estaba casi congelado. Ricardo seguía sentado en el suelo, temblando, las manos aferradas a su cabello, los oídos zumbando por los sonidos del código de emergencia. Alarmas, pasos de enfermeros corriendo, y la voz de Pilar Moreno golpeando como martillos. Adrenalina, 1 miligramo, ya. Preparen el desfibrilador. Intuben. Frecuencia cardíaca en 40. Ricardo apoyó la frente contra la pared, murmurando como un loco. Por favor, no te lo lleves. Fue mi culpa. Toda mía. Javier Torres, el técnico que también había sido expulsado, se encontraba a unos metros, pálido. Señor Castaño, lo siento. No pensé que el aceite. Cállate, lo interrumpió Ricardo, sin girar la cabeza. No fue tu culpa, fue mía. Javier bajó la mirada y asintió sin decir nada más. El tiempo parecía detenido. Cada minuto era una eternidad. Ricardo ya no sabía si era de día o de noche, si la lluvia había cesado o si todo era un mal sueño. De repente, la puerta se abrió. Pilar salió empapada en sudor, su bata blanca manchada de sangre diluida con medicamentos. Ricardo se levantó de golpe. ¿Cómo está? ¿Está vivo? Pilar no respondió de inmediato. Se acercó, le puso una mano en el hombro. La presión volvió a estabilizarse. Controlamos las convulsiones. El niño sigue con respiración asistida, pero ocurrió algo extraño. ¿Qué cosa? Casi gritó Ricardo. Pilar sacó una impresión de la máquina de escáner CT de su bolsillo. Volvimos a examinar el tumor. Como sabe, 3 días atrás ocupaba casi el 80% del mediastino. Pero esta imagen muestra que el tumor está disminuyendo.
Ricardo dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¿Qué dijo? Nadie lo entiende, respondió Pilar, con la voz pesada. No ha desaparecido por completo, pero se redujo más de un 60% en una sola noche. Es algo que no podemos explicar médicamente. Javier se levantó de golpe. ¿Y si fue por las hojas? Quiero decir, ¿la esencia? Pilar lo miró un segundo, luego volvió a mirar a Ricardo. No puedo afirmarlo, pero tampoco lo negaré. Ricardo, nunca he visto algo así. Ricardo se tomó la cabeza con ambas manos. Emociones mezcladas. Asombro, alegría, duda, miedo. No sabía si llorar o huir. Mi hijo, ¿puede vivir? Pilar respondió despacio. No puedo prometer nada, pero lo que vi, es un punto de inflexión. Ricardo exhaló con fuerza, recostándose contra la pared. Gracias. Dios. Gracias. Una hora más tarde, volvió a la habitación. Mateo seguía acostado, inmóvil, pero su piel mostraba algo de color. El monitor cardíaco marcaba un ritmo más estable. El aroma a menta seguía flotando, leve como un susurro. Ricardo se sentó a su lado, tomó la mano de su hijo. Mateo, estás luchando, ¿verdad? Papá está aquí, no me moveré de tu lado. Su voz resonaba en la habitación vacía. Miró alrededor, y de repente recordó a Paula. Esa niña, tengo que agradecerle, tengo que encontrarla. Se levantó, salió al pasillo, recorrió todo el 6º piso. El pasillo estaba más tranquilo. Algunas enfermeras revisaban registros de turno, todas exhaustas tras la emergencia. Ricardo fue al mostrador de recepción. Disculpe, ¿vio anoche a una niña de unos 10 años, con cabello largo, suéter marrón? La joven enfermera negó con la cabeza. No, señor, el turno de noche solo registró pacientes adultos. Niños, no ingresó ninguno. Eso no puede ser, gruñó Ricardo. Habló conmigo, me dio las hojas. Tal vez, la confundió con otra persona. Ricardo giró de golpe, bajó al vestíbulo. Preguntó a cada guardia, enfermero, auxiliar. ¿Alguien vio a una niña pequeña por aquí anoche? ¿10 años? Todos negaron con la cabeza. ¿Nadie? ¿Nadie la vio? Un joven médico, Andrés Pérez, sonrió con suavidad. Podría ser producto del estrés. Muchos, en crisis, imaginan figuras que los guían. Cierra la boca, rugió Ricardo. No estoy loco, sé lo que vi. El doctor Andrés retrocedió, incómodo. Ricardo corrió a la sala de vigilancia y golpeó la mesa. Quiero ver las cámaras del pasillo trasero a las 2 de la madrugada. El guardia de turno, un hombre corpulento llamado Luis Rojas, frunció el ceño. Sin orden, no puedo. Soy Ricardo Castaño, sacó su cartera mostrando una tarjeta de presentación imponente. Puedo llamar a mi abogado. ¿Eso quiere? Luis tragó saliva. Está bien, solo ese segmento. Revisaron juntos la grabación del pasillo trasero, a la hora exacta en que Ricardo recordaba haber hablado con Paula. Y entonces, Ricardo quedó paralizado. En la pantalla, él estaba solo bajo la lluvia, fumando, gesticulando, caminando, pero no había nadie más frente a él. Ni una niña, ni Paula. Ricardo negaba con la cabeza. No, no puede ser. Ella estaba ahí. Me dio el encendedor. Dibujó una hoja en el suelo. Luis permaneció en silencio. En la grabación, solo aparecía un hombre de mediana edad hablando consigo mismo bajo la lluvia. Ricardo se puso de pie, con los ojos inyectados de sangre. Maldición, ¿qué es esto? Luis intentó preguntar. ¿Está seguro de no sufrir insomnio o algún episodio de... No diga ni una palabra más, Ricardo gruñó, saliendo tambaleándose de la sala. Esa noche, no durmió. Se quedó junto a Mateo, la mirada clavada en la pared, con el eco de una frase retumbando en su mente. Sé cómo curar a su hijo. ¿Quién era esa niña? ¿Real? ¿Alucinación? ¿Un espíritu? ¿Un ángel? Una parte de Ricardo quería escapar de todo, temeroso de lo que no podía explicar. Pero otra parte, más profunda, le murmuraba.
Mi hijo está vivo, eso es lo único que importa. A la mañana siguiente, cuando Pilar entró a revisar por segunda vez, Ricardo solo le hizo una pregunta. Pilar, si mañana mi hijo despierta, ¿en qué va a creer? Pilar se detuvo, lo miró. Ya no lo sé, pero estoy segura de que dejaré de creer que todo puede explicarse con ciencia. En Madrid llovía otra vez. La tercera tormenta desde que Ricardo volvió del bosque. Pero esta vez, no caía sobre su cabeza, sino dentro de su mente. Sentado junto a la ventana de la habitación 607, miraba con ojos vacíos las gotas que descendían por el vidrio. Dentro, Mateo seguía dormido. Aunque sus signos vitales eran positivos, aunque el tumor seguía disminuyendo, el niño aún no despertaba. ¿Por qué no abres los ojos? Murmuró Ricardo. Me lo prometiste, Mateo. Pilar entró en voz baja. Necesita descansar, Ricardo. En 3 días no ha dormido ni una hora. No puedo. Si duermo, me perderé el momento en que despierte. Tu hijo necesita un padre fuerte, no uno exhausto. Le puso la mano en el hombro. Nosotros cuidaremos de él, solo. ¿Y dejarlo otra vez? Como si no lo hubiera fallado suficiente ya. Ricardo se levantó de golpe. No lo entiende, nadie lo entiende. Pilar suspiró, retrocedió. Haré que le suban un poco de sopa caliente. Al menos debería comer algo. Se fue, dejándolo solo. 1 hora después, Ricardo estaba de pie bajo la lluvia, frente al hospital. Llevaba un abrigo largo, el cuello levantado, y una gorra que le cubría parcialmente el rostro. Entró a la farmacia más cercana, Farmacia Los Ángeles, y colocó el paquete con las hojas violetas sobre el mostrador. Una farmacéutica mayor lo miró sorprendida. Señor, ¿esto qué es? Hojas. Necesito saber de qué planta son. Si son venenosas. Si están registradas en la medicina. Ella abrió el paquete y frunció el ceño. Huele a menta, pero no parece ni menta ni salvia. ¿Dónde las consiguió? En el bosque de Monte Oscuro. El rostro de la mujer palideció. ¿Ese bosque fue solo? ¿De noche? Sí. ¿Por qué? Nadie entra allí desde la desaparición de 3 niños en 2009. La policía nunca encontró los cuerpos. Ricardo se quedó helado. La niña se llamaba Paula. ¿Alguien así vino aquí esta semana? La mujer negó. Nadie con ese nombre. ¿Dijo que se llamaba Paula? ¿De unos 10 años? ¿Cabello largo? Sí. Ella tembló levemente. Hace 10 años, una niña así desapareció en ese bosque. Dijeron que fue secuestrada. Ricardo sintió que el suelo se le movía. ¿Cuál era su nombre completo? La farmacéutica vaciló. Paula Ramos. Lo recuerdo porque su madre venía aquí. Lloró durante una semana entera. Ricardo casi dejó caer el paquete. No, no puede ser. Yo hablé con ella. La mujer le preguntó en voz baja. ¿La vio, con claridad? Ricardo no respondió. Salió corriendo bajo la lluvia. De regreso en el hospital, Ricardo volvió a entrar a la sala de seguridad, exigiendo revisar más grabaciones de las cámaras en los pasillos, el vestíbulo y hasta el ascensor. Luis, el guardia de turno, accedió a regañadientes. Sé que la vi, gruñó Ricardo. La niña estaba justo frente a mí. Me dio un encendedor, dibujó una hoja en el suelo. Luis negó con la cabeza. Señor, revisamos todo el tramo de medianoche a las 4 de la mañana. No hay ninguna niña registrada por el sistema. No fue mi imaginación. Ricardo golpeó la mesa. No estoy loco. Luis retrocedió, evitando los ojos inyectados en sangre del hombre. Ricardo salió tambaleándose de la sala de seguridad y se dirigió hacia las escaleras. Justo cuando subía al 3er peldaño, una voz familiar sonó detrás de él. Nadie me puede ver, porque no estoy aquí. Se giró de golpe. No había nadie. Paula, gritó. ¿Dónde estás? Silencio. Ricardo corrió hasta la planta baja, luego salió al patio trasero, donde había visto por primera vez a la niña. La lluvia seguía cayendo fuerte, el agua rebotaba en los canalones y caía en cascada sobre el pavimento con un sonido monótono. Paula,
Gritó con desesperación. ¿Qué eres? ¿Un ser humano? ¿Un fantasma? ¿De verdad existes? Ninguna respuesta, solo la tenue luz amarilla del farol y la lluvia persistente. Ricardo se dejó caer sobre una banca de piedra, con la cabeza entre las manos. Me estoy volviendo loco de verdad. ¿Qué hice? Esa noche, Pilar regresó a la habitación del hospital. Mateo aún no abría los ojos, pero su piel estaba notablemente más sonrosada. Pilar revisó los signos vitales y luego miró a Ricardo, un hombre que ahora parecía una sombra, con la barba crecida, ojeras marcadas y las manos temblorosas. Quizás debería irse a casa a descansar una noche, dijo en voz baja. Pondré una enfermera para que lo vigile de cerca. Si pasa algo, lo llamaré. Ricardo no respondió, solo preguntó. Si alguna vez conociera a alguien, y luego nadie lo recordara, nadie lo hubiera visto, ni siquiera las cámaras. ¿Usted qué pensaría? Pilar vaciló. Pensaría que es un indicio psicológico. ¿Y si esa persona le entregara algo? Que salvara una vida. ¿Entonces qué? Pilar lo miró durante largo rato. Luego se sentó a su lado y habló con lentitud. Ricardo, no creo que esté delirando. Creo que realmente vio a esa niña. Pero también creo que hay cosas que no se pueden explicar con la ciencia, y aún así pueden ser reales. Ricardo susurró, solo temo haberle quedado debiendo algo, que jamás podré pagar. Es posible, respondió Pilar. Pero también es posible que ya haya sido perdonado. Ricardo cerró los ojos, por primera vez en 3 días. Pero en vez de dormir, se sumergió en una imagen. Paula, de pie en medio del bosque bajo la lluvia, con una mirada brillante, antes de desaparecer entre la niebla. A la mañana siguiente, el cielo seguía gris. El viento silbaba al atravesar el cristal de la habitación 607, acompañado por el lamento suave del viejo marco de la ventana. Dentro, la luz del techo caía con un tono amarillo pálido, enfermizo, como si hasta la luz estuviera moribunda. Pilar entró con la tabla de seguimiento en mano. Ricardo seguía sentado en la silla de madera, encorvado, con la cabeza apoyada junto a la cama de su hijo, los ojos abiertos pero sin enfoque. ¿No ha dormido nada?, preguntó en voz baja. No, Ricardo susurró. Temo que si me duermo, mi hijo se irá sin que yo lo vea por última vez. Pilar se sentó al borde de la cama y dejó la tabla sobre la mesa lateral. Tengo noticias. Ricardo levantó la vista, los ojos enrojecidos. ¿Qué noticias? La resonancia magnética de esta mañana muestra que el tumor casi ha desaparecido. Ricardo se quedó paralizado. Pilar habló lentamente, como si temiera romper algo frágil. Hace solo 3 días, el tumor ocupaba más del 70% del área ganglionar. Ahora, queda menos del 10%. No hay necrosis, ni daño extendido. Ya enviamos el informe al consejo médico. Ricardo miró a Mateo, quien aún yacía en silencio, respirando suavemente. Su rostro se veía más saludable, pero sus ojos seguían cerrados. Entonces, ¿mi hijo se salvó?, preguntó con la voz de un niño. Fisiológicamente, todo indica que sí, suspiró Pilar. Pero psicológicamente, todavía no reacciona. Puede que haya que esperar. Ricardo tragó saliva, se puso de pie y se acercó a su hijo. Colocó la mano sobre su frente y murmuró. Mateo, si puedes oírme. Por favor, muévete, solo un poquito. No hubo respuesta. Al mediodía, Ricardo decidió hacer lo último que podía, buscar a Paula. Llamó al encargado de archivos del hospital, un joven llamado Ignacio Pérez, y pidió revisar la lista completa de pacientes y personas que entraron o salieron en los últimos 3 días. Ignacio se rascó la cabeza y revisó uno por uno los archivos digitales. No hay nadie con el nombre Paula Ramos. Tampoco hay registro de ninguna niña ingresada esa noche. ¿Está seguro de que recuerda bien el nombre? Recuerdo cada sílaba, insistió Ricardo. ¿Y las cámaras? ¿Ningún ángulo captó a la niña? Solo aparece usted, señor Castaño, dijo Ignacio, señalando la pantalla.
Está parado solo bajo la lluvia. Hablando, dibujando algo en el suelo. No hay nadie más. Ricardo golpeó la mesa. ¿Y las pistas en el bosque? ¿La policía tiene algún registro sobre Paula Ramos? Ignacio frunció el ceño y escribió unas líneas en el sistema interno. Apareció un archivo antiguo. Paula Ramos, nacida en 2013, desaparecida en 2022. El caso fue cerrado por falta de cuerpo. ¿Lo ve? Gruñó Ricardo. La niña existió. Ignacio vaciló. Pero si desapareció hace 3 años, entonces. ¿Entonces qué? Entonces, usted estuvo hablando con alguien. ¿Que no puede estar viva? Ricardo salió de la sala de archivos con la mente hecha trizas. Todo en lo que alguna vez creyó, lógica, razón, incluso su confianza en sí mismo, se estaba desmoronando. Regresó a la habitación 607. Mateo seguía allí. Esa noche, Pilar entró cerca de las 9. Debería irse a descansar, dijo con dulzura. Lleva noches aquí sin dormir. Su cuerpo no aguantará mucho más. Ricardo solo negó con la cabeza. Pilar estaba por salir cuando él preguntó, ¿alguna vez creyó que alguien pueda ser enviado para salvar a otro, y luego desaparecer? Ella se detuvo. Es posible. Puede presentarse como un médico, una enfermera, o una niña en medio del bosque. Ricardo giró la cabeza. ¿Usted me cree? No necesito creer, respondió Pilar. Veo los resultados. El niño se está recuperando. Y usted, aunque parezca loco, nunca ha estado más lúcido. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó mirando a su hijo. Luego miró las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. A la mañana siguiente, Mateo despertó. Abrió los ojos, miró a su padre y con la mano temblorosa, le tomó la mano. Ricardo cabeceaba en la silla. El calor repentino en su palma lo hizo sobresaltarse. «¿Mateo?», exclamó, acercando su rostro al del niño. Mateo lo miró, los ojos aún opacos por la somnolencia. Pero claramente, había vida. Ya no era la mirada perdida de 3 días atrás. «Papá», susurró Mateo, «vi a una niña que me llevó a través de un bosque lleno de luz. Ella me dijo que podía volver». Ricardo se quedó sin aliento. Su corazón se apretó. «¿Qué dijiste, Paula?». Mateo asintió levemente, los labios secos apenas moviéndose. Ella me sonrió. Me dijo que no tuviera miedo, solo debía creer. Ricardo bajó la cabeza y lo abrazó con fuerza. «Yo creo en todo. Dios mío, gracias por devolverme a mi hijo». El llanto de Ricardo estalló, mezclándose con el pitido rítmico del monitor cardíaco como un nuevo latido de vida. En ese instante, ya no era un millonario, ni un hombre que había tocado fondo. Era solo un padre, al que se le había concedido una segunda oportunidad. Pilar entró corriendo minutos después, tras recibir el aviso. Mateo despertó, casi gritó. Ricardo asintió, los ojos aún enrojecidos. «Doctora, mi hijo despertó de verdad». Pilar se acercó a revisar las pupilas, los reflejos, la presión arterial. Se quedó sin palabras. No puede ser. Reflejos perfectos, piel tibia, mirada enfocada. «Dios santo». Mateo la miró. «¿Usted es la doctora?». «Sí, cariño». Pilar temblaba de emoción. «Soy la doctora Pilar. ¿Cómo te sientes?». Mateo sonrió levemente. «Tengo hambre». Todos en la sala rieron. Pilar asintió. «Eso es bueno. Muy bueno. Ricardo, lo sacaremos de aquí». Ricardo tomó la mano de Pilar. «Gracias. Gracias por creer en mí, aunque fuera un poco». Pilar respondió en voz baja. «No creí en usted. Creí en el niño. Y creo en las cosas que no tienen explicación». Unos días después, Mateo fue trasladado fuera de la unidad de cuidados intensivos. Su recuperación fue asombrosa. Caminaba, comía bien, incluso reía, algo que 2 semanas atrás parecía solo un sueño imposible. La noticia sobre el caso de recuperación milagrosa se extendió por todo el hospital. Algunos médicos fueron hasta su cama a saludar. Ricardo rechazó todas las entrevistas.
Solo quería estar tranquilo, al lado de su hijo. Una mañana, mientras la enfermera tomaba la presión arterial de Mateo, una mujer vestida con una bata de hospital entró en la habitación. Disculpe, dijo en voz baja. Escuché que este niño fue curado con... ¿Qué era? ¿Aceite esencial de menta? Pilar, que estaba anotando en la libreta de seguimiento, se giró hacia ella. No, señora. No confirmamos eso. Solo fue una reacción nunca antes registrada. La mujer se sentó. Mi hijo también tiene linfoma. Pero no responde a la quimioterapia. Ya no tengo esperanzas. Ricardo se quedó en silencio. Miró los ojos de aquella mujer como si viera su propio reflejo de 3 semanas atrás. Se levantó y se acercó. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana Cuesta. ¿Cuántos años tiene su hijo? 7. Se llama Marina. Ricardo se sentó a su lado. Estaría dispuesta a hacer algo. Muy extraño, pero que podría ser su última oportunidad. Ana asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Haría lo que sea. Rezar, tomar hojas, hablar con fantasmas. Ricardo sonrió levemente. No hace falta hablar con fantasmas. Solo sembrar una semilla. Ese mismo día, al regresar a su departamento, Ricardo encontró una pequeña caja de madera colocada frente a su puerta. Nadie sabía quién la había dejado. Tampoco había cámaras que lo hubieran registrado. La abrió. Dentro había una bolsita de semillas idénticas a las de la hoja morada anterior y un pequeño papel doblado a mano. El perdón es el remedio más poderoso. Siembra esta semilla, no por tu hijo, sino por los otros niños. Paula, la que fue abandonada en la oscuridad. Ricardo se quedó paralizado. Paula, sigues ahí fuera, ¿verdad? Apretó el papel con fuerza, y luego miró al cielo nublado. En ese momento, no tenía una pregunta en el corazón, sino una certeza. 2 meses después, Ricardo vendió su mansión en Mallorca, liquidó su participación en el consorcio constructor, y compró un terreno amplio en las afueras del oeste de Madrid, cerca del río Manzanares. El terreno llevaba casi 12 años abandonado. Antes había sido una estación de descanso. Ahora, se transformó en un campo de obras con decenas de obreros, excavadoras, arquitectos y técnicos médicos. Pilar estaba al lado de Ricardo el día en que se cavaron los primeros cimientos. ¿De verdad va a convertir este lugar en un centro de terapia natural para niños con cáncer? Preguntó. No solo terapia, respondió Ricardo. Será un jardín donde los niños puedan respirar, tener esperanza, vivir antes de tener que temer. Pilar sonrió. ¿Cómo se llamará? Ricardo no necesitó pensarlo. Jardín de Paula. Pilar asintió. Voy a pedir mi traslado y me vengo a trabajar con usted. Bienvenida a mi equipo, dijo Ricardo, con una mirada más luminosa que nunca. Los medios pronto se enteraron de aquel misterioso Jardín de la Luz. Pero Ricardo rechazó todas las entrevistas, no aceptó patrocinadores, y no permitió que se le pusiera el nombre de ningún hospital comercial. Solo sembró cientos de hileras de flores moradas, arbustos nacidos de aquellas semillas anónimas. Niños de varios hospitales oncológicos empezaron a llegar. Al principio solo eran 3 o 5. Un año después, eran cientos. Allí aprendían a preparar infusiones con las hojas, meditaban bajo el sol, y contaban historias a la sombra de los árboles. Un niño dijo una vez: no sé si me voy a curar, pero aquí, ya no tengo miedo. Para Ricardo, eso era una victoria. Una tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Mateo, que ahora tenía 10 años y medio, corrió entre los árboles morados gritando: «Papá, llegó una nueva carta». Después encendió el difusor de aceites para llenar la sala y leyó: «Usted cumplió su promesa. Ahora entiende, ¿verdad? A veces, para volver a vivir, uno tiene que morir una vez». Paula. Ricardo alzó la vista, hacia el bosque donde las flores moradas florecían como olas. Susurró: «Gracias, pequeña, por devolvernos el camino a casa». 2 años después de la inauguración del Jardín de Paula,
El lugar se convirtió en un refugio para familias que lo habían perdido todo. Las flores moradas crecían por todo el terreno, y cada primavera, niños calvos corrían riendo entre los arbustos. Ricardo seguía allí todos los días, regando, hablando con los pequeños, escuchando historias que nadie quería oír en los hospitales. Sin embargo, una mañana de junio, esa paz se rompió. Pilar abrió apresuradamente la puerta del despacho de Ricardo y dijo con urgencia: ¿Vio las noticias de esta mañana? Ricardo levantó la vista de su cuaderno de terapias. No, ¿qué pasó? Rafael apareció en un canal local. Contó todo lo que pasó en la academia. Incluso, lo de que usted lo encerró en el congelador. Ricardo se quedó en silencio. Pilar continuó. Dijo que usted fue el culpable, la razón por la cual perdió la beca, su familia se desintegró. Y, ella vaciló, insinuó que Ricardo Castaño está construyendo un jardín del perdón falso para lavar sus pecados del pasado. Ricardo suspiró. Siempre supe que este día llegaría. Pilar preocupada propuso: podemos dar una rueda de prensa, desmentir todo. O contratar abogados para frenar a la prensa. No, Ricardo la interrumpió. Voy a enfrentarlo, no voy a huir más. Ese mismo día, organizó una conferencia en el jardín. Asistieron medios y vecinos, algunos por curiosidad, otros indignados por lo que había dicho Rafael. Ricardo subió al podio de madera ante cientos de miradas. Buenas tardes. Me llamo Ricardo Castaño. Y sí, fui quien hizo sufrir a Rafael hace 20 años. Un murmullo recorrió la multitud. A los 17 años, era cruel, insensible. Despreciaba a otros porque yo tenía dinero. Con unos amigos, encerramos a un compañero en un congelador como una broma, y jamás pregunté qué consecuencias tuvo. Alzó la vista. Su voz no temblaba. ¿Rafael es una persona resentida? Tal vez. Pero antes de juzgarlo a él, júzguenme a mí. Yo empecé todo. Un reportero gritó: ¿va a renunciar a la dirección del centro, Paula? No respondió Ricardo con firmeza. No construí este centro para buscar redención. Lo hice porque no quiero que otro niño vuelva a sentir la desesperanza que sintió mi hijo. No reniego de mi pasado. Pero decidí vivir de una manera distinta. En ese momento, una mujer del público se puso de pie. Era Ana Cuesta, la madre de Marina. Pensé que mi hija se me iba para siempre. Pero Ricardo y este jardín la salvaron. A mí no me importa lo que fue. Lo que importa es lo que ha hecho hoy. Otra voz surgió entre la gente. Yo también. Mi hijo pudo dormir tranquilo por primera vez en 6 meses gracias a este lugar. Los aplausos comenzaron. No eran fuertes, pero sí sinceros. Pilar se acercó y, al ponerle una mano en el hombro, le dijo suavemente: Estamos con usted. A la mañana siguiente, Rafael volvió a aparecer en televisión. Esta vez, su expresión era distinta. Ya no se reía de manera desquiciada. Permanecía en silencio, bajo la luz del estudio. El presentador le preguntó: ¿se arrepiente de haber revelado el pasado en televisión? Rafael miró directamente a la cámara. Sí, en parte. Ricardo es la razón por la que soy como soy ahora. Pero también, yo soy la razón por la que nunca pude volver a ser quien era. Usted quemó las hojas moradas, ¿verdad? Rafael asintió. Quería que él sintiera el mismo dolor que yo sentí. Pero hoy comprendo que el dolor no libera a nadie. ¿Hay algo que quiera decirle a Ricardo Castaño? Rafael sostuvo la mirada. Gracias por no huir. Y, perdón por haber querido usar a tu hijo como rehén. Tal vez los dos necesitábamos a Paula para entender qué significa perdonar. 5 primaveras después, el Jardín de Paula celebró su primer festival de flores moradas. Mateo, ahora con 14 años, alto y sano, subió al escenario junto a su padre. Tomó el micrófono, tembloroso, y habló. Una vez tuve miedo de morir. Pero una chica me llevó por un bosque lleno de luz. Me dijo que aún tenía algo por hacer. Y mi papá fue el primero en creer en eso. Los aplausos se extendieron por todo el jardín.
Ricardo inclinó la cabeza frente al público. Sembramos semillas de un sobre sin nombre. Pero lo que floreció no fueron solo flores, sino fe. Entonces, una niña alzó la mano y preguntó: ¿y cómo se llama de verdad esa chica? Ricardo sonrió. Paula. Pero quizás, ella no necesita un nombre. Porque es el símbolo de lo que no se puede explicar, pero que existe. Esa noche, al terminar el festival, Ricardo se quedó solo, sentado bajo un árbol de flores moradas. La luna iluminaba su rostro, ya envejecido, pero sereno. Una brisa recorrió el jardín. Un papel voló desde algún rincón y cayó a sus pies. Se agachó para recogerlo. La caligrafía era desordenada, pero inconfundible. Decía: cuando uno aprende a perdonar, el mundo empieza a florecer. No dejes que se marchite otra vez, tío Ricardo. Él alzó la vista, buscando a su alrededor. No había nadie, solo flores moradas moviéndose con suavidad. Ricardo sonrió. Lo prometo. Esta historia nos enseña que la redención no se trata solo de pedir perdón, sino de actuar. Ricardo fue alguien que causó dolor, pero al perderlo todo, comprendió que la vida no se mide en dinero ni poder, sino en fe, en perdón y en amor sin condiciones. Por más oscuro que haya sido el pasado, siempre existe la posibilidad de volver a sembrar esperanza, si uno tiene el valor de enfrentarlo y vivir para los demás. Y a veces, los milagros llegan desde donde menos los esperamos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.